Tras el controvertido caso Convenios, el gobierno formó una comisión que el pasado 28 de agosto entregó 46 propuestas para fortalecer la agenda de probidad. Bueno, ¿cuál es el camino legislativo o administrativo para materializar estas propuestas, sobre todo de cara a la presentación de la ley de presupuesto en el ambiente político que vivimos? ¿Cuántas garantías está entregando el gobierno a la oposición? Se lo vamos a preguntar a partir de ahora al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Matilde, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, usted sabe cómo está el ambiente político. La oposición ya ha formado incluso grupos de trabajo con abogados para enfrentar la presentación de la ley de presupuesto, porque están muy atentos a lo que ocurra con el tema de la probidad en el gasto de los recursos. Y ustedes han presentado hoy día una serie de medidas que son el resultado de esta comisión que emanó estas 46 recomendaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de eso y cómo les da garantías? Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros recibimos el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la elaboración de una propuesta de regulación de la relación entre las instituciones sin fines de lucro y el Estado. Y en ese contexto hemos estado trabajando todos estos días. De hecho, ya hay algunas medidas que se han implementado a través de medidas que son de carácter administrativo y otras de carácter legislativo. Y el objetivo es básicamente elevar el estándar regulatorio, siempre garantizando la eficiencia del trabajo del Estado, con el objeto de ir cerrando las brechas de vulnerabilidad que se han detectado a propósito del llamado caso Convenio. En ese contexto también se ha trabajado la ley de presupuesto, y por tanto hay una serie de innovaciones que están contenidas en la eliminación de ciertas glosas que establecen estas brechas y, por cierto, también en el articulado permanente para restablecer y siempre aplicar, salvo excepciones muy justificadas, el principio de concursabilidad. El principio de concursabilidad forma parte de la ley de presupuesto, pero a través de distintas glosas se han ido estableciendo excepciones. Y estas glosas, con el paso de los años, han terminado siendo brechas de vulnerabilidad que lamentablemente no han garantizado que los recursos públicos se utilicen adecuadamente. Por eso creemos que el presupuesto del año 2024, que se debate este año, es una oportunidad para elevar ese estándar regulatorio. Y adicionalmente estamos trabajando en un cambio de legislación de carácter permanente. Algunos de estos proyectos ya se han presentado al Congreso Nacional, como por ejemplo el que crea el Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno, que dota al actual CAI de mejores herramientas y además un marco legal para desarrollar de mejor forma su trabajo, así como indicaciones a proyectos en tramitación. Ya fueron presentadas las referidas a probidad municipal y en los próximos días se presentarán las referidas al proyecto de transparencia 2.0. Por ejemplo, tanto, ministro, estamos impulsando una batería de cambios legislativos precisamente para elevar los estándares. ¿Perdón? Sí, Matilde. por ejemplo, se plantea también la incompatibilidad de incorporar en materia de contrataciones y transferencias a relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio o violencia intrafamiliar. Es decir, no solamente las parejas que tienen un vínculo formal quedan, digamos, tocadas por la ley de probidad, sino que también las relaciones que tengan un carácter de permanente. ¿Eso era necesario incluirlo? Nosotros creemos que sí. De hecho, en el proyecto de probidad municipal se presentó una indicación por parte de algunos parlamentarios y lo que estamos proponiendo cuando se regule todo lo que son conflictos de intereses en la nueva legislación, poder regular estas materias de manera a establecer prohibiciones expresas al respecto. Esta es una de las sugerencias o de las recomendaciones que realizó la llamada Comisión Jaraquemada. Nosotros la hemos acogido y hemos comprometido, por tanto, la modificación legislativa para que se haga realidad. Por ejemplo, también el registro de beneficiarios finales. ¿Qué pretende este registro que se ha tratado de hacer, por ejemplo, en los dueños de las empresas? Los beneficiarios finales no ha visto la luz, pero en este caso, en materia de fundaciones, ¿qué es lo que persigue? Bueno, este es un proyecto muy importante que se va a presentar próximamente. El proyecto tiene por sentido saber cuáles son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Esto es importante en materia tributaria para evitar evasión fiscal o alguna forma de elusión. También es relevante, por ejemplo, para enfrentar el crimen organizado y para evitar los conflictos de intereses. En materia de probidad y transparencia es muy relevante. Por tanto,
vamos a presentar un proyecto al respecto con el objeto de que se sepa cuáles son o quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Porque a veces, por ejemplo, se puede contratar a una determinada sociedad, pero detrás de la sociedad, los dueños, los socios, son personas que tienen algún tipo de impedimento para contratar con un determinado servicio público, solo por citar un ejemplo. Ahora esta legislación no es solo relevante para el tema de la probidad, sino que también para enfrentar el crimen organizado. Muchas veces se crean sociedades con el objeto de blanquear activos, de desarrollar lo que se llama el lavado de activos, y por tanto es una buena herramienta para perseguir otro tipo de delitos que se cometen, no necesariamente vinculados al ámbito de la probidad. Entonces, es una legislación positiva para la probidad, pero para también otro tipo de actos u omisiones ilícitas que lamentablemente se cometen, para lo cual se requiere de una institucionalidad y una legislación mucho más fuerte. Ahora, ministro, ¿qué urgencia le va a poner el gobierno a estos proyectos? Porque la ley de presupuesto tiene 2 meses de tramitación y en general la oposición está muy atenta al buen uso de los recursos, por lo tanto no pudiera ser un argumento de que todavía no existe esta ley, no sabemos cómo se van a gastar los recursos y por tanto no los aprobamos. Mire, ahí es importante precisar que, por ejemplo, respecto de los gobiernos regionales, para la ley de presupuesto de este año se establecieron requisitos más estrictos que de los que había para la ley de presupuesto del año pasado. Eso ya se aprobó en la discusión del año anterior. No olvidemos que la ley de presupuesto se aplica al año siguiente a su aprobación. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que el gobierno en su momento dictó un instructivo para las transferencias. Y en ese contexto el Ministerio de Hacienda desarrolló un trabajo. Y parte importante de esa regulación le vamos a dar marco legal. Algunas ideas están incorporadas a la ley de presupuesto, pero la ley de presupuesto no se olvide usted que tiene vigencia de un solo año, y otras van a ir a una legislación más permanente. ¿Cuál es el sentido? Mejorar nuestra institucionalidad en la materia, tener un marco regulatorio mucho más estricto. Ahora, obviamente, nosotros hemos comprometido las medidas y hemos establecido 3 plazos. Medidas de corto plazo, que se implementan en un plazo de 30 días, medidas de mediano plazo, que se van a implementar dentro del año legislativo, esto es, a más tardar el 11 de marzo del próximo año, y medidas de largo plazo que se van a implementar durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Son distintas iniciativas, proyectos de ley, otras que corresponden a medidas de carácter administrativo. Lo importante es avanzar con celeridad en esta nueva regulación, y en ese sentido yo quiero valorar la actitud constructiva que han expresado todas las bancadas del oficialismo y de la oposición para concurrir con sus votos para aprobar con celeridad esta nueva normativa. Ahora, esto, claro, se presenta frente con el foco puesto también en la ley de presupuesto, y ayer ustedes tuvieron una reunión en la Cámara y ahí el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, fue bien crítico diciendo que en materia de transferencias se habían bajado todas las barreras que por años, dice, habíamos construido para intentar mantener a raya la corrupción. Haciendo referencia al presupuesto anterior, por eso que se quiere instalar una verdad o en el Congreso no se conocen bien los reglamentos y las leyes. Yo me referí a este tema en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. Fui explícito. Casi el 90% de las investigaciones que se están desarrollando por parte del Ministerio Público o la Contraloría, de acuerdo a la información pública de que se dispone, corresponde a hechos acontecidos el año 2022 o en los años anteriores. Esto es bien importante, porque el año 2022 se aplicó la ley de presupuesto que fue aprobada el año 2021, cuando había otro gobierno, otro ministro de Hacienda, otra directora de presupuesto. Yo no digo esto con el objeto de empatar, porque ese nunca es mi ánimo, tan solo para señalar que se ha desarrollado, a mi entender, una crítica injusta respecto al rol de la actual directora de presupuesto. El presupuesto de este año, el que se ha aplicado este año, fue el presupuesto que se aplicó, que se discutió bajo el mandato del presidente Boric. El primer presupuesto que se discutió bajo el mandato del presidente Boric, donde la directora de presupuestos tuvo un rol relevante. Y lejos de bajarse los estándares, se elevaron. Y de hecho ayer expusimos claramente las medidas adicionales que se establecieron para elevar esos estándares. Ahora nosotros no estamos satisfechos y por tanto vamos a elevar incluso más los estándares para el próximo año, y por eso se ha hecho una revisión exhaustiva de las leyes de presupuesto de los años anteriores para ir cerrando estas brechas de vulnerabilidad. Ahora, lo importante ministro, claro, es
como lo he señalado, mejorar el marco normativo que existe en la materia. Y le insisto, los hechos la mayoría de los hechos que están siendo investigados corresponden a hechos que acontecieron bajo la vigencia de una ley de presupuestos que fue aprobada en una anterior administración. Ahora, ministro, esto se da y la presentación de estos proyectos y coincidentemente también pronto con el presupuesto, con antecedentes nuevos que se han conocido en relación a Democracia Viva, porque el secretario general justamente de Revolución Democrática, el abogado Edson de Toni, hizo una declaración donde señala que la parlamentaria Catalina Pérez conocía todos los antecedentes que negó durante mucho tiempo. También que se le había pedido al actual senador Lizama que el senador Latorre, que advirtiera al gobierno, sí. Y eso va a traer sin duda ahí un ruido político. ¿Cómo ve usted que haya coincidido justo el día de hoy? A ver, sobre la segunda parte de su pregunta, esta misma persona que realizó esta declaración en la Fiscalía señala que este aviso nunca se habría realizado. Si usted lee la declaración completa, señala que este aviso no se habría realizado. Respecto del primer punto, bueno, en general, nosotros hemos sido explícitos, estos hechos tienen que ser esclarecidos por el Ministerio Público sobre la base de su investigación y finalmente es la justicia la que se tiene que pronunciar. Y el compromiso y deseo del gobierno es que estos hechos se esclarezcan. Nosotros esperamos que todas las investigaciones que se están desarrollando lleguen a buen puerto, es decir, permitan el total esclarecimiento de los hechos. Y en caso que se acrediten actos delictivos, que se apliquen las sanciones que establece nuestra legislación. Nos parece muy importante en ese sentido el total esclarecimiento de los hechos y en eso el gobierno ha sido enfático. Esto además es expresión de un compromiso explícito y claro que el presidente de la República ha reiterado en varias oportunidades. Ministro, usted decía que había un buen ánimo por parte de todas las bancadas para aprobar estos proyectos de probidad. ¿Qué ánimo ve frente a la ley de presupuesto? Bueno, yo espero que finalmente prime un espíritu constructivo, porque esta dinámica que a veces se ha instalado de pretender sacar pequeños dividendos políticos de un sector versus otro, le hace un enorme daño al país. Se van a usar la ley de presupuestos, una ley que tiene un compromiso social importante, que también tiene un compromiso con la reactivación de la economía, y nosotros esperamos, obviamente, que ese es un debate con altura de miras que nos permita aprobar una buena propuesta para Chile. Así que el llamado que hacemos a todos los actores es a participar de este debate con ánimo constructivo, para que finalmente podamos aprobar una ley que es imprescindible para el país. Bueno, se había pedido también la salida de la directora de presupuesto, pero la UDI ya aparentemente ya bajó esa exigencia, solamente están pidiendo mayores controles. Bueno, le van a tocar semanas bastante... Sí, dígame. Insisto en lo que señalé anteriormente, a propósito de las afirmaciones que se realizaron en la Cámara de Diputados y que desde el punto de vista cronológico no corresponden a los hechos. Ministro, le hablaba de la cantidad de trabajo legislativo que tiene por delante, van a ser meses difíciles, complejos, y también durante la semana se va a presentar este veto a la ley de usurpación. ¿Cómo está trabajando el gobierno con su propia coalición y con la oposición para poder presentar una indicación que sea un veto más bien restrictivo y que se apruebe el total de la ley? Bueno, nosotros hemos promovido un diálogo, hemos estado conversando con los distintos actores en el marco de la elaboración del veto. Ahora, fuimos explícitos desde el primer día para señalar que, en primer lugar, somos partidarios de una ley de usurpaciones que entregue herramientas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho con celeridad y que, por tanto, proteja a las víctimas. En ese contexto, hemos planteado medidas de las cuales va a poder disponer la policía y también los tribunales. Hemos señalado que los tribunales pueden ordenar la restitución de los inmuebles antes del término del juicio, de manera tal de que las personas que sean víctimas de estos delitos efectivamente estén adecuadamente protegidas. Pero lo que hemos rechazado de manera clara y categórica, insisto, desde el primer día, es la posibilidad de que los conflictos jurídicos entre particulares se resuelvan a través de la violencia. Por lo tanto, pongámonos en una hipótesis, por ejemplo, sí, que transcurrió 3, 4 años desde que se produjo una usurpación, que el dueño vaya y por la vía de las armas saque a quienes están en el inmueble. No, nosotros creemos que eso lo tiene que hacer la policía
bajo la instrucción de los tribunales. Y por tanto, dotamos de herramientas a las policías para hacerlo directamente, pero también a los tribunales, esto es, a los jueces, para ordenar el restablecimiento antes del término del juicio, en cualquier momento. Y de esa manera hay mayor celeridad en esta materia. Pero sentar el precedente que los conflictos jurídicos entre particulares se resuelven a través de la violencia implica establecer formas de autotutela, justicia con mano propia, que son formas primitivas de resolución de conflictos que en los países en que se han aplicado han significado más violencia y más delitos. El ordenamiento jurídico chileno se ha construido sobre la base de un principio básico. Está prohibida la violencia entre particulares. El monopolio de la fuerza está radicado en el Estado y se ejerce por los agentes del Estado en el marco del Estado de Derecho. Por lo tanto, la flagrancia permanente... Porque representaría un retroceso respecto de las bases sobre las cuales se ha construido la convivencia en nuestro país. Por lo tanto, la flagrancia permanente del delito, porque es muy difícil, muchas veces se ve en la práctica que Carabineros pueda desalojar. ¿Eso se mantendría, pero se quitaría la legítima defensa? Bueno, aquí finalmente se produce el efecto de la autotutela por la mezcla, por la suma de dos figuras, que es la legítima defensa privilegiada, que se presentó como indicación por parte de algunos parlamentarios, con el carácter permanente del delito. Nosotros creemos que ese efecto es pernicioso. Le insisto, una persona que está en su inmueble y es víctima de la usurpación se puede defender. Eso no está en cuestionamiento. Segundo, una vez que se ha consolidado una situación de usurpación, la policía puede en cualquier momento entrar al inmueble para desalojarlo y tomar detenido a quienes estén cometiendo el delito. Tercero, el juez no tiene que esperar al fin del juicio. En cualquier momento puede ordenar la restitución del inmueble. Bienvenido sea. ¿Qué es lo que nos parece inaceptable? Que transcurrido el tiempo, quien es dueño o se cree dueño del inmueble, vaya directamente, ejerza la violencia, utilice las armas, algún tipo de otra herramienta, vayan en patotas, con palo, etcétera, y se produzca un enfrentamiento entre civiles para resolver conflictos jurídicos. Porque sentar ese precedente sería profundamente nefasto para el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico y para nuestro Estado de Derecho. Y en esa materia hemos sido explícitos desde el primer día, no vamos, vamos a vetar ese punto en particular. Y otras figuras específicas que tienen relación con la graduación de las penas, también con el marco penal rígido, otras cosas que están presentes en la ley. Claro, bajo un discurso de la oposición de que el gobierno se está poniendo de parte de los usurpadores, pero lo quiero llevar a otro tema, ministro, el último. Se está... Pero ¿sabe lo que ocurre, Matilde? Que eso no es más que un eslogan, disculpe que se lo diga. Sí. Porque si nosotros sentamos el precedente de que los particulares puedan resolver directamente los conflictos jurídicos y que por tanto se restablezca la justicia con mano propia, los delitos que se cometen en Chile, ¿sabe lo que significa eso? El fin del Estado de Derecho. Más violencia y más delitos. Los países que han sentado estos precedentes han terminado. Sin duda, yo le digo lo que se está diciendo en la oposición. En Chile la forma de restablecer el imperio del derecho es en el marco del Estado de Derecho y no contra los principios civilizatorios que han inspirado nuestro ordenamiento jurídico desde hace ya mucho tiempo. Estas son conquistas civilizatorias respecto a cómo se resuelven los conflictos en las sociedades que tienen democracia, en donde se respetan los derechos de las personas y que prohíben todas formas de violencia, porque el día de mañana alguien va a decir, bueno, ¿por qué no este otro delito no lo resolvemos de la misma forma? Entonces, insisto, si usted está siendo víctima del delito puede defenderse, eso es legítima defensa, pero consolidada una situación, bueno, lo que tiene que hacer es que actúen los tribunales o las policías. Bien. Ese es un principio básico que forma parte de nuestro sistema jurídico y que lamentablemente en la norma que se aprobó en el Congreso Nacional no está debidamente resguardado. Bien, ministro, en el último tema hay una conversación ya a nivel de partidos políticos sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional. Hay preocupación de los partidos por el tono que está tomando o más bien porque no se pueda llevar y llegar con una constitución finalmente para todos los chilenos. Hoy día el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpern, decía que usted generaba garantías, que su figura era tremendamente importante. Dice, más allá que si se involucra o no el gobierno, su persona en particular tiene un rol porque participó del acuerdo. ¿Usted personalmente o el gobierno pudiera tener un rol también dentro de las conversaciones que se están dando? Bueno, yo agradezco las palabras del diputado Chalper, pero finalmente quienes tienen la responsabilidad de que este proceso sea exitoso son quienes fueron elegidos por la ciudadanía.
los que tienen que votar el contenido del texto que será sometido a plebiscito. Esto es, los consejeros y consejeras de este órgano colegiado. En ese contexto, creo que hay que insistir en el llamado para que el texto que será sometido a plebiscito se elabore sobre la base de un proceso de escucha recíproca, un diálogo inclusivo que permita arribar a una propuesta que reconozca la diversidad de la sociedad chilena y que no sea la visión solo de un sector político determinado. Y yo espero que quienes están participando de este proceso estén a la altura de lo que eso significa. Ahora hay etapas pendientes. Se están votando las indicaciones por parte de los consejeros y consejeras constitucionales. Después la comisión experta podrá realizar observaciones. En caso que se genere una controversia, se constituirá una comisión mixta. Lo importante es que finalmente el texto sea un texto que reconozca que la sociedad chilena es diversa, que no clausure el debate democrático, que permita que efectivamente la Constitución sea un espacio común para el conjunto de la sociedad chilena. Y yo espero que quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, porque finalmente forman parte de este órgano colegiado que es el Consejo Constitucional, estén a la altura de lo que implica ese desafío. Y finalmente, ¿qué le parece el emplazamiento del presidente de la UDI al propio presidente de la República a que se manifieste su opinión frente a lo que está ocurriendo? Porque dice, no puede hacerse el leso. Pero yo creo que para que usted, yo, todos los ciudadanos, incluso más allá del gobierno, nos formemos una opinión respecto del texto sometido a plebiscito, es necesario que concluya el proceso. Porque finalmente, ¿cómo usted va a emitir una opinión de un texto que se está elaborando? Por tanto, no hay que anticiparse. Este es un proceso que está en desarrollo. Nosotros esperamos que prime una lógica constructiva, que el diálogo sea un diálogo positivo, que nos permita arribar un texto que representa al conjunto de la sociedad chilena. Y bueno, finalmente la opinión, los ciudadanos y ciudadanas se la van a formar cuando se conozca la propuesta específica. Conociéndose, entonces, claro, la propuesta, insisto, ¿el presidente podría dar su opinión una vez que se tenga el texto? Tendrá que definir cuál es su postura como ciudadano, en un otro sentido, o si quiere actuar con la prudencia del caso, en fin, o sea, hay múltiples alternativas, pero le insisto, pedir hoy día una definición cuando el texto se está elaborando, creo que es anticiparse, porque salvo que querramos que los actores políticos sean comentaristas de un proceso que está en marcha, pero cuando uno formula una opinión respecto de una propuesta, tiene que conocer el contenido de esa propuesta. Bien, ministro Elizalde, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido aquí en CNN Chile. Que tenga un muy buen resto de día. Buenas tardes. Buenas tardes, que tenga una muy buena resto de jornada, Matilde.